El acondicionamiento no es otra cosa que separar y embalar por separado los diferentes tipos de lana que produce el animal de acuerdo a sus características textiles. El animal produce distintos tipos de fibras dentro de su mismo cuerpo. Son de características diferentes y sirve para distintos usos. En esta diapositiva vemos a la izquierda abajo un esquilador haciendo esquila tarijaya o desmañada. En el medio hay una mesa de embellonar que después vamos a ver las características y bolsas con distintos tipos de lana clasificadas de acuerdo a sus características, que las características tienen que ser homogéneas en la clasificación, ya lo vamos a ver más adelante. Y a la derecha hay un acondicionador que está acondicionando una barriga. En estas fotografías están los distintos tipos de lana que produce el ovino antes de esquilar. Antes les quiero aclarar que el acondicionador lo primero que hace es acondicionar o separar lo vellón de lo no vellón. Y acá vamos a ver cada una de las partes. En la foto de abajo, la más grande, está todo lo que es vellón del animal, es lana vellón. Y después empezamos a ver las distintas partes del no vellón. No vellón es la lana del copete y las quijadas, es la lana manchada por la orina en las hembras, la lana manchada por la orina en los machos, la barriga y las garras. En esta fotografía están las prácticas de limpieza que se le realizan a la hembra y a los machos en distintos tipos de lana. Estas fotos muestran el descole. También con esta práctica se hace el desoje, se hacen las dos cosas juntas. El descole se puede hacer antes del servicio a los machos y a las hembras, es para facilitar después que el macho cubra a la hembra, y se le hace a la hembra antes del parto para que tenga mejores condiciones higiénicas el cordero cuando nazca. Esta no es una práctica generalizada, pero sí se hace en algunos establecimientos. Vamos a ver algunas de las normas de acondicionamiento de lanas. La primera son las condiciones que tienen que ver con las condiciones del galpón, que es la limpieza, la luz, el lugar en donde se van a esquilar los animales, donde se van a poner la mesa de embellonar. Después también el control de contaminantes, que puede ser colilla de cigarrillo, arpillera, semillas, forraje. Acuérdense que en Córdoba muchos de los galpones son galpones mixtos y entonces el galpón se utiliza para distintas actividades que se hacen en el campo. Después hay que separar los animales con pigmentación, los animales que están pigmentados. Si hay una majada de animales que tienen pigmentación, son los últimos en esquilar. Primero se esquilan los animales blancos. Después también hay que ver la limpieza previa de las lanas manchadas, como estaba en la diapositiva anterior, que es una práctica que se utiliza, que es el desoje y el descole. Y después el ingreso por categorías. Las categorías que van ingresando es, ya lo dije en diapositivas anteriores, desde la que tienen menos valor comercial a la que tiene mayor valor dentro del establecimiento, que son la unidad productiva, que son las ovejas, y son las que generalmente tienen el cordero al pie, y hay que evitar el desguache siempre. Estas son las medidas de una mesa de embellonar o de acondicionamiento. Tiene que medir 1,50 m de ancho por 2,60 m de largo. Tiene que tener las tablas de 2,5 centímetros y espacio de 2,5 centímetros, y la tabla de alto tiene que ser 5 centímetros. La altura aproximadamente de 0,75 centímetros es para que una persona normal no se tenga que agachar cuando está acondicionando la lana. Estas son las medidas aproximadas y normales que tiene que tener una mesa de embellonar, y está siempre puesta sobre dos caballetes. Esta es la fotografía de un playero, que es la persona que lleva la lana desde el esquilador, cuando termina de esquilar el vellón, a la mesa de embellonar. En realidad hay varias personas que intervienen en la esquila. Primero está el agarrador, que es la persona que
agarra la oveja y se la lleva al esquilador. Está el esquilador esquila el vellón, lo deja en el suelo, viene el playero, se lo lleva a la mesa de embellonar y lo estira en la mesa de embellonar. Están los acondicionadores, que son los que acondicionan la lana, la ponen en distintas bolsas y después esas bolsas pasan a la prensa, a los prenseros. Mucha importancia el tendido del vellón sobre la mesa de acondicionamiento de embellonar, porque así se facilita mucho más la identificación de los distintos tipos de lana. Acá en esta diapositiva vemos dos fotografías. La de izquierda de abajo es el playero que está estirando el vellón en la mesa de embellonar, y la fotografía de la derecha son distintos acondicionadores en distintas mesas de embellonar de acondicionar. Ustedes verán acá abajo que hay lana que cae sobre una bolsa. Bueno, esa lana pasa a la categoría garra de no vellón. Esta es una fotografía de una persona acondicionando. Lo primero que hace el acondicionador es separar lo vellón de lo no vellón. Y el vellón y no vellón tienen distintas categorías que se van poniendo en distintas bolsas. Es decir, que un animal puede tener el vellón con distintas categorías de vellón, y las categorías de no vellón ya las dije anteriormente. Esta es la misma foto con distintas perspectivas. Acá, aparte de ver la persona que acondiciona, estamos viendo los esquiladores y los playeros que están ahí esperando que alguno de los esquiladores termine para llevar el vellón a la mesa de embellonar cuando terminen de acondicionar el vellón que están viendo en este momento. Esta es una fotografía de un galpón de esquila donde están 4 mesas de embellonar o de acondicionar, y ahí están los acondicionadores acondicionando la lana. Las casillas que ven al fondo son de las categorías vellón. Los cestos estos que ven acá en el medio de las 2 mesas de embellonar son las categorías no vellón, y en el fondo está la prensa, que es la que va prensando las distintas categorías. En la diapositiva están los distintos tipos de lana según el ProLana, pero antes de pasar a describirle brevemente cada uno de estos, les quiero decir que el primer paso consiste en identificar qué tipo de lana, qué longitud, finura, color, resistencia a la tracción constituye la masa del lote, la que se encuentra en mayor cantidad dentro del lote. A este tipo de lana se identifica como 3A y se hace antes de la esquila. Los acondicionadores lo hacen antes de la esquila con los animales al pie antes de esquilar. De acuerdo al 3A de cada establecimiento es que se empieza a clasificar la lana. Por ejemplo, ese 3A quiere decir que es una lana que es mucho más fina que la media, que sería el 3A. 3B es una lana mucho más gruesa que la 3A. Y 2A es una lana más corta que la 3A, que es la media del lote. Seguimos con la clase de lana vellón. Les aclaro que hay distintas tarjetas en el ProLana. Está la tarjeta verde, la tarjeta amarilla y la tarjeta rosa, que ya la vamos a ver más adelante. La tarjeta verde es de animales adultos. Esa es la diferencia con las otras. La tarjeta amarilla es de clasificación de lana no vellón, y la tarjeta rosa es para las categorías borrego y borrega. Acá vamos a ver que hay distintos tipos de clasificación, como está la inferior, que son parte de vellón que están acapachados o apelmazados o lomo flaco, quiere decir que el vellón no tiene muchas mechas. Son distintos tipos de vellón que entran en inferior. Después el VG, que es vegetal, es cuando el vellón tiene muchos vegetales, generalmente en la cruz, atrás de la cabeza, cuando el animal se agacha para comer en algún lugar con algún arbusto, y bueno, por eso se clasifica y se pone en otro lugar, en un lugar distinto. Después está el DBL, que es la mecha muy larga,
Después está el PIN, que es cuando el vellón está pintado con alquitrán o con alguna pintura que no se puede sacar. Y después está el PIG, que son los animales pigmentados. Por ejemplo, en Córdoba, cuando vinieron desde el ProLana de Buenos Aires, era la primera vez que esquilaban Hampshire Down. Estos Hampshire Down no se sabía cómo acondicionarlos. Y después de deliberar entre técnicos de la provincia de Córdoba y de la Nación, vimos que en realidad el Hampshire Down se desbordaba, se ponía lo vellón y lo no vellón, y todo lo que era vellón pasaba como pigmentado. En realidad eran lanas pigmentadas y valían mucho menos en el mercado que las lanas blancas. Esta es una tarjeta verde que proporciona el ProLana y sirve para identificar los fardos luego que fueron prensados. Que dice en esta tarjeta de qué provincia es el fardo, de qué zafra, por ejemplo, puede ser 2019-2020, el nombre del establecimiento, el nombre del acondicionador, es para saber si el acondicionador ha hecho buen trabajo o no. Una de las formas de saber que el acondicionador ha hecho buen trabajo o no es saber la proporción que él ha acondicionado entre vellón y no vellón. Si la proporción no vellón tiene que ser aproximadamente entre el 18 y 21%. Si es más del 21%, menos del 18%, quiere decir que el acondicionador no ha hecho bien las cosas. Después la categoría del animal, si es un carnero, una oveja, un animal adulto puede ser un capón, los kilogramos que tiene ese fardo, la clase de lana, si es 3A, 2A, 3B, y se pone un número de fardo que va en forma correlativa. Ahora vamos a la clasificación de lo no vellón que hace el ProLana, que es la tarjeta amarilla, que es todo lo que es no vellón. Empezamos, les voy a explicar rápidamente cada uno de ellos. El VGA son barrigas limpias, el PA es cascarria, orina y ese es la parte que está atrás del vellón. El GR son garras, chillas, todo lo que quedó bajo la mesa, que se acuerdan que se lo identifiqué en otra diapositiva, que había una bolsa abajo de la mesa. Bueno, todo eso va a esa categoría. Después el CG es cogote, el CP son partes del vellón de un animal muerto, el CRD es de un cordero hasta los 8 meses, el DO es copete y quijada, el CR es el vellón de cueros de consumo, y el DS son partes de soje o de escole que se hacen en esquilas antes del servicio y antes del parto. Esta es una tarjeta amarilla que provee el ProLana para identificar los fardos de no vellón ya prensados, y tiene prácticamente los mismos datos que la tarjeta verde: la provincia donde se ha hecho la esquila, la zafra si es 2019-2020, el nombre del productor, el nombre del establecimiento, el nombre del acondicionador, la categoría de animal o de animales que están en ese fardo, los kilogramos del fardo, la clase lana. Acá cambia, porque acá la clase de lana es no vellón, tiene que tener una categoría no vellón y también un número de fardo que lo identifica. Seguimos con la última tarjeta ProLana, que es la tarjeta o tarjetón rosa, que es el que se usa nada más que para borregos y borregas. En las estancias del sur, cuando tienen muchos animales, y bueno, son muchos los borregos y borregas que tienen, esta es la lana más valiosa de todo, e incluso se puede vender hasta separado del otro lote, porque la lana más valiosa porque es la más fina, porque son borregas y borregas. Y borrego o borrega de más de 8 meses. Acuérdense que la lana de cordero de menos de 8 meses va a la categoría no vellón. Y esta tiene menos categoría que la verde. Está la 3A, que es la media del lote, que es lo que ven antes de esquilar los acondicionadores. Después está la S3A, que es cuando es más fina que la media del lote, o mucho más fina que la media del lote. La 3B es más gruesa que la media del lote. La 2A es
más corta que la media del lote, la inferior son vellones que están acapachados o afieltrados o con algún tipo de sarna, y después el VG, que es el vegetal que está siempre en la cruz generalmente, no siempre en la cruz del animal. La tarjeta que identifica a los fardos luego de ser prensados, pero este es para la categoría borrego-borrega. Bueno, y tiene los mismos datos que la verde, la provincia, la zafra, el productor, el establecimiento, el acondicionador, la categoría animal. Esta diferencia, acá va borrego-borrega, los kilogramos del fardo, la clase de lana y el número de fardo que identifica a ese fardo en particular. La fotografía de una esquila, en donde están identificados en cada casilla la clase de lana vellón. Acá, como ven, está la 3A, que es la media del lote, la 3B, que es más gruesa que la 3A, y la supra, que sería la S3A. Son las tres diferentes clases de vellón que hay en este esquilo, que están identificadas en esta esquila.